En el vídeo anterior pudimos ver el proceso de desarrollo de Resident Evil 0. Como vimos, fue el último juego de los Residents clásicos y a pesar de ser uno de los títulos más divisivos de toda la saga, también es verdad que muchos de nosotros le seguimos teniendo bastante cariño y nos gustaría que Capcom recuperara a Rebecca o a Billy para las siguientes entregas o incluso un remake con mecánicas modernas. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre una subsaga muy concreta, dos juegos exclusivos de Play 2 que podríamos decir que estaban bastante adelantados para su época, y es que después de estar planteándose llevar a la saga al juego online desde incluso antes del lanzamiento de Resident Evil 1, Capcom finalmente daría un paso hacia adelante y lanzaría un spin-off que no solo permitiría a los fans jugar con amigos, sino que además expandiría la historia del brote de Raccoon City, añadiendo así más riqueza a la historia global de la saga. ¿Os habéis enterado? A ver si aprendemos un poco, joder. Llevar el concepto survival horror al mundo online es bastante complicado. Seguro que estaréis de acuerdo conmigo con que, al tratarse de un juego con estas características, el desarrollo fue de todo menos sencillo, ¿verdad? Genial. Es por esto por lo que os interesa saber cómo se desarrolló la saga Outbreak, o queréis ver cómo fue la primera incursión de la saga en el juego online, entonces os invito a continuar con el vídeo. ¡Empezamos! A pesar de que estamos hablando de dos juegos separados, lo cierto es que la secuela Outbreak File 2 es poco más que una expansión del primer juego. De hecho, lo más seguro es que si fuera a salir hoy en día no habría sido un juego separado, sino más bien un DLC o una expansión. Más adelante comentaré los añadidos de esta secuela, pero durante este vídeo voy a tratar a ambos juegos como si fueran uno solo, ¿ok? No thanks, bro. Para hablar sobre los comienzos de este proyecto debemos remontarnos a la época de Resident Evil 2. Durante su desarrollo se estaba planificando los modos extra que vendrían incluidos con el juego, modos como el cuarto superviviente protagonizado por Hank o el superviviente Tofu, siendo el protagonista eso, un tofu. Uno de los modos descartados se trató del primer paso hacia lo que en un futuro se llamaría Outbreak. Evidentemente, este minijuego multijugador iba a ser desarrollado para jugar en local. Trataría de intentar sobrevivir a un escenario el mayor tiempo posible junto a otros jugadores. Pero desde Capcom acabaron bastante descontentos con el resultado que iban obteniendo, ya que no consiguieron fomentar el trabajo en equipo de forma satisfactoria. Y es que, según Noritaka Funamitsu, productor del minijuego, en vez de ayudarse entre sí, los jugadores empezaban a desarrollar comportamientos preocupantemente egoístas, dejando tirados a sus compañeros en situaciones de peligro o incluso estableciendo una jerarquía según quién poseía más recursos. De esta manera, quien más munición o curas tenía mandaba a los jugadores más necesitados a hacer tareas más peligrosas a cambio de estos recursos. What the hell is this place anyway? Después de un corto periodo de desarrollo, Funamitsu decidió dar carpetazo a este minijuego para Resident Evil 2 e intentar convertirlo en un nuevo título de la saga exclusivamente online, incluyendo varias historias originales y algunos elementos de RPG para darle habilidades y características únicas a cada personaje. De esta manera cada uno sería útil independientemente de cuántos recursos tenía. Por desgracia, aunque este juego fue aceptado por Capcom, no le dieron luz verde para empezar con él hasta varios años más tarde, más concretamente finales del 2001, más de 3 años después de la propuesta inicial. En febrero del 2002, el juego fue presentado en una conferencia de Sony bajo el título Resident Evil Online, recibiendo una recepción bastante recelosa por parte del público, que no sabía muy bien cómo iban a desarrollar un Resident Evil con estas características. En mayo de este mismo año, Capcom acudió al E3 y entre otras cosas mostró Resident Evil Online con unos artes conceptuales, protagonistas y la presentación de sus mecánicas en línea, incluyendo el sistema de comunicación Adlib, que permitía la comunicación con el resto de jugadores mediante subtítulos, solamente apretando un botón. Dependiendo de la situación, el personaje podría contar algo sobre su historia, pedir un intercambio de recursos o incluso solicitar curación. Inicialmente se había pensado en usar la voz por micro para poder comunicarse con el resto de jugadores, pero desde el equipo pensaron que esto haría al juego menos aterrador, incluso que podría arruinar el sistema de juego completamente. A finales del 2002 se le cambiaría el nombre a Resident Evil Network. Entre finales de ese año y principios del 2003, Capcom mostraría mediante prensa mucha información sobre el juego, llegando a declarar que estaban trabajando en 18 escenarios distintos, además de enseñar fichas e imágenes sobre dichos escenarios, personajes y enemigos. Finalmente, en mayo del 2003, se le cambió definitivamente el nombre a Resident Evil Outbreak, aunque durante ese año tuvieron que recortar mucho contenido del juego, pasando de los 18 a los 5 escenarios, y quitando el modo online de la versión europea, principalmente debido a la fecha de lanzamiento que era a finales de ese año, y por la capacidad de los discos de la PS2, que a pesar de ser de 4,7 GB, se ven que no eran suficientes para almacenar todo lo que el equipo quería. Vamos, tiene que funcionar.
Resident Evil Outbreak fue desarrollado por el Capcom Production Studio número 1. Como hemos visto, el productor fue Noritaka Funamitsu, quien era y es un veteranísimo diseñador y productor que fue director de Studio 1 y ha participado en varias entregas de la saga Street Fighter, Mega Man o JoJo's. En 2004 crearía el estudio Crafts & Meister junto a su compañero en Capcom, Katsuhiro Sudo. Como director estaría Eiichiro Sasaki, quien en un futuro sería el director de uno de los juegos más amados de la saga. Nótese la ironía. Resident Evil 6. Yuji Imamura y Kouji Yamamoto serían los diseñadores de personajes y entornos respectivamente, Koei Akiyama el programador principal, y el guionista sería Auro Murata, quien en un futuro participaría en el guión del Dragon's Dogma original. Para el desarrollo del segundo juego, el staff era prácticamente el mismo, siendo los cambios más importantes Imamura, que sería sustituido por Yoshihiro Ono como diseñador de personajes, y Funamitsu, cuyo reemplazo sería nada más y nada menos que Tatsuya Minami, uno de los nombres más repetidos de esta serie. Dejando atrás al equipo desarrollador, vamos a hablar sobre el contenido que no llegó a ver la luz. Poco más se sabe aparte del sistema de comunicación mediante micro y los escenarios descartados, que algunos fueron encima rescatados para la siguiente entrega. A nivel de mecánicas, los Outbreak ofrecían unas muy distintas al resto de la saga, obviando el modo multijugador online, y es que el juego permitiría elegir entre 8 personajes y 5 escenarios disponibles. En el modo de un jugador, cada personaje iría acompañado por otros 2 controlados por la máquina. Además, cada uno contaría con habilidades y características únicas, como puede ser usar una ganzúa, convertir hierbas en medicamentos o tener más espacio de almacenamiento. A diferencia del resto de juegos de la saga, aquí los protagonistas pueden ser infectados con el virus T, por lo que a medida que nos ataquen y se llene el medidor podemos llegar a transformarnos en un infectado si no detenemos la infección mediante píldoras, pudiendo así controlar a nuestro personaje en versión zombie y atacar a nuestros compañeros. La secuela File 2 se desarrolló alrededor de un año y sería básicamente una expansión del juego original con 5 escenarios más, aunque con un refinamiento en las mecánicas. En este juego se podría apuntar y moverse al mismo tiempo, permitiría también elegir a los acompañantes y estaría más enfocado en la rejugabilidad que su precuela. Por desgracia, mucho contenido fue descartado en las distintas versiones. El principal juego no contó con modo online en Europa, como hemos visto antes, siendo este un principal atractivo del título, y File 2 tuvo un sistema de adlib diferente por versión. En Japón tenían subtítulos y voces, en Europa solo voces, y en Estados Unidos directamente quitaron este sistema. Resident Evil Outbreak salió en diciembre del 2003 en Japón y en marzo y septiembre del 2004 en Estados Unidos y Europa respectivamente. File 2 saldría en septiembre del 2004 en Japón, en abril del 2005 en Estados Unidos y en agosto de ese mismo año en Europa. A nivel de críticas, lo cierto es que son bastante regulares por parte de la prensa, aunque por parte de los jugadores parecen estar bastante mejor valorados. En mi ranking voy a juntarlos en una sola entrada y los pongo directamente por debajo de los clásicos. Hablando de ventas, seguramente os sorprenderá, pero lo cierto es que Outbreak 1 vendió más de 1,45 millones de copias, superando por mucho las expectativas de Capcom. Por desgracia, File 2 vendió poco más de 213.000 unidades, acabando con la saga de un plumazo. No se sabe a ciencia cierta qué pudo pasar, pero mucha gente achaca esta bajada en ventas a un problema en el marketing del juego, ya que muchos jugadores no sabrían exactamente si File 2 era una secuela o simplemente una reedición o versión mejorada del juego original. No es la última vez que Capcom ha intentado integrar a Resident Evil en el juego en línea. Según lo veo yo, los Outbreak son los mejores títulos que han sacado de este estilo. Creo que intentar juntar la cooperación online con elementos base de los Resident Evil clásicos es una genial idea. Por desgracia, lo último que hemos recibido ha sido Resistance y Reverse, siendo Resistance un multijugador asimétrico de la escuela de Evolve o Dead by Daylight, y siendo Reverse... eso, Reverse. Hoy en día la saga parece estar un poco muerta, pero ¿os imagináis cómo sería un Outbreak nuevo con las mecánicas y el estilo de Resident Evil 2 Remake, por ejemplo? No sé, a mí honestamente me dan bastantes ganas. Contadme qué os parece. Tarde o temprano tenía que pasar. Durante varias semanas hay muchas personas que piden el desarrollo de Resident Evil 4. Lo cierto es que es probablemente el juego más popular de toda la saga. Fue un punto de inflexión en lo que a mecánica se refiere y supuso la entrada de mucha gente a esta IP. Resident Evil 4 no solo es un juegazo, también tiene uno de los desarrollos más complicados de toda la saga, si no el que más. Para mí es un placer poder hacer un vídeo al respecto, pero esto lo veremos en los próximos vídeos de cómo se desarrolló Resident Evil. Quick, in that cabin!
Ashley! Oh my god! What's going on? Don't worry, Ashley. I'm coming for you.